el día de hoy vamos a recordar juntos. Quisiera que esto hiciéramos, que recordáramos juntos como cristianos la importancia de la gran comisión. Vamos a definir sencillamente qué es una comisión. Hay como 4 o 5 definiciones que no nos competen para el tema. Escogí solamente 2. Primero, la primera definición es orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda o se entienda en algún negocio. Segundo, la definición más fácil, ¿qué es una comisión? Es un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo, ¿no? Entonces, vamos a ver que en Marcos, vamos a leer Marcos 16:15, la gran comisión. En pocas palabras dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo no sé, creo que ustedes, a estas generaciones más nuevas, no les tocó ver, como nos tocó ver a mi generación, creo que a las anteriores. Cuando hablábamos de evangelizar, yo recuerdo que para mí se me hacía muy difícil pensar, aunque me hice cristiana, y se me hacía tan complicado esto de ir y evangelizar, porque yo tenía un concepto muy equivocado o lo que yo vi no me agradaba mucho. Cuando yo estaba pequeña, ya hace bastantes años, que miré a algunos predicadores y evangelistas, o no sé cómo llamarles, se paraban en las calles y gritaban a todo pulmón, arrepiéntate pecador, Cristo ya viene. No sé, ¿a cuántos de ustedes les tocó ver eso? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, ve más o menos de la edad para arriba, ¿no? O sea, los más jóvenes no vieron. Los tiempos han cambiado, pero cuando yo miraba esto, yo decía, yo no me veo parada en una esquina diciéndole a la gente, arrepiéntete pecador, Cristo ya viene, y todo eso. Yo no me miraba. Para mí en mi mente se me hacía muy difícil y crecí muchos años con este concepto. Sé que los tiempos modernos no lo vemos, pero los jóvenes agarran el teléfono y en el teléfono, cuando están viendo los TikTok, los Reels, los pequeños videos o no sé cómo se llaman todos, hay muchos tipos de videos cortos que salen en el teléfono. Actualmente creo que podemos ver lo mismo. Podemos ver muchas publicaciones donde se intenta o se pretende evangelizar. Y tristemente, digo, yo sé que cuando mirábamos a aquel predicador en la calle, predicando a Jesús o gritando a todo pulmón, llamando al arrepentimiento a la gente, yo sé que éramos más prudentes porque nuestros padres nos regañaban más, no nos burlábamos la mayoría de nosotros de estas personas, los mirábamos hasta cierto punto con respeto a lo que estaban haciendo. Pero sé que mucha gente sí se burlaba de ellos, gente tal vez sin escrúpulos o sin temor de Dios, sí se burlaban y sí los criticaban o sí juzgaban, ¿no? Pero creo que eso se sigue haciendo el día de hoy. Hoy es más fácil en un teléfono, yo lo he visto, cómo agarran publicaciones cristianas y hacen burla, y hacen memes, y hacen comentarios. Y creo que aunque los tiempos han cambiado, si hablamos de evangelizar y de cumplir esta comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, todavía en nuestra mente tenemos conceptos equivocados de lo que es esto. Y lo que vemos a veces no nos hace desear o no nos sentimos capaces de hacer y de cumplir esta comisión. En estas pocas palabras, Jesús encierra lo que nosotros llamamos la gran comisión que nos dejó Jesús, el gran encargo.
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas pocas palabras resumen la comisión. Ahora, nosotros le hemos llamado la gran comisión. Quiere decir que si esta es la gran comisión, debe haber otras pequeñas comisiones, ¿verdad? O comisiones menores que no van a ostentar este título, pero existen otras comisiones. Esto por aquello que usted pueda pensar, como lo hacen algunos, piensan que la llamada gran comisión es lo único que tenemos que hacer. Es la gran comisión, tal vez la más grande, pero no la única. Existen otras, ¿sí? No nos confundamos. No es lo único que tiene que hacer un cristiano. Esto es la gran comisión. Entonces, leamos juntos el texto completo, tanto en Mateo. Hoy nos vamos a tomar el tiempo para estudiar y leer a profundidad esta gran comisión o estos textos. Entonces, vamos a hablar primero lo que dice en Mateo 28, del 18 al 20. Lo vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice Mateo. Son lo que Mateo captó en su evangelio como las últimas palabras de Jesús. Vamos a hablar un poquito ahorita de Marco. Marco nos da otro enfoque. Es como cuando dos personas ven una situación, un accidente, un hecho, y uno ve una perspectiva y el otro ve la otra. Hablan de lo mismo, pero uno lo ve desde un ángulo y otro lo ve desde otro, y esto nos va a ayudar a enriquecer. Bueno, Marcos nos dice esto de la gran comisión. Y finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya saben que nos faltaba uno, ¿verdad? Judas, que a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, eso es acá entre nos, ¿no? Jesús les reprochó por incrédulos. Bueno, y les dijo, primero les reprochó su incredulidad y luego les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto que acabamos de leer es al mismo tiempo que lo que leímos en Mateo, pero uno captó unas cosas, otro captó lo otro y lo escribieron. Pero fue en el mismo tiempo, en el mismo momento, justo antes de que Jesús se fuera. Estas son las últimas palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Esto, por eso le llaman, son tan importantes y le llaman la gran comisión. Dice Marcos 16:19, no sé si usted puede leer ahí, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto que estamos leyendo encerraban las últimas palabras de Jesús para sus discípulos. No sé si pudiéramos decir que sus últimas enseñanzas, sus últimas palabras de aliento: no teman, vayan, prediquen, enseñen, instruyan, las últimas instrucciones que Jesús les dio, palabras de ánimo, de esperanza,
no sé cómo lo pudiéramos llamar, las últimas palabras. Estaba mezclada enseñanza, instrucción, ánimo. Para ellos, pues el último que recibieron de Jesús aquí en la tierra. Escúcheme, Jesús aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que en ese momento Jesús fue llevado al cielo, se fue al cielo. Si usted me pregunta, ¿dónde está Jesús? Si pudiéramos decir físicamente, está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cada que usted y yo pedimos perdón y pedimos ayuda, Jesús está a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Entonces Jesús se fue y de hecho hay una promesa de que Él regresaría a la tierra. Entonces, aunque usted y yo románticamente hemos dicho, ¿dónde está Jesús? Aquí en mi corazón, ¿no? Porque lo invitamos a vivir al corazón, pedimos que su espíritu, lo aceptamos su sacrificio. O sea, hay toda una doctrina y toda una enseñanza detrás de esto. Pero físicamente, si pudiéramos decir, usar la palabra físicamente, Jesús está a la diestra del Padre. Y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es el Espíritu de Cristo, su Espíritu Santo. Él dijo, me voy y les mandaré ¿qué? El Consolador. ¿Sí? ¿Tenemos al Espíritu de Dios? Sí. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y a Cristo lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él fuera nuestro Señor y Salvador. Ese es el concepto. Pero sí tenemos la naturaleza divina dada por el Espíritu Santo y por el haber sido sumergidos en la familia de Dios. Bueno, todo esto es doctrina. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque leímos que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Estas son las últimas palabras como instrucciones personales para sus discípulos. Ahora, imagínese usted, si usted supiera que mañana ya no va a estar aquí, que se va a ir usted, que usted va a entregar el alma, el espíritu, el cuerpo, y usted va a ser llamado delante de la presencia de Dios, que un día nos vamos a ir. Tarde o temprano, espero que tarde, ¿no? Un día vamos a dejar esta tierra, todos. Pero si usted supiera que mañana usted se va, ¿cuáles serían las últimas palabras que usted tendría? Usted no perdería tiempo en tonterías, en resentimientos, en locuras. Usted tomaría lo último, lo mejor, y trataría de darle a sus seres queridos las palabras inolvidables, las últimas instrucciones. Yo me imagino, ¿no? Nosotros como papás, cuando mis hijos estaban más chiquitos, y no creo que haya cambiado, yo pensaba esto. ¿Qué haría yo si supiera que me muero mañana? Y yo decía, me falta mucho por enseñarles todavía. Creo yo que ocuparíamos los últimos. Es que yo me imagino un hombre de negocios. Algunos de ustedes tal vez tengan negocios. Y si usted sabe que se va a morir mañana, yo imagino al papá, al dueño del negocio, diciéndole a sus hijos, vas a manejar esto así, no vayas a hacer esto, cuídate mangano, cuídate merengano, no, ten cuidado, no gastes en esto, mijito, ya quédate aquí, no andes de aquí. O sea, dan instrucciones importantes. Jesús, eran sus últimas palabras. Por supuesto que iba a dar las últimas palabras más importantes. Por eso quise leer los dos pasajes. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de los dos escenarios, el escenario de la prosperidad y el de la escasez? ¿Sí se acuerdan que hablamos de esto, verdad? Bueno, les hablaba del escenario de la abundancia, donde uno crece libre, donde uno crece, prospera, es bendecido por Dios. Y hablamos del otro escenario donde hay escasez, a veces persecución. Y aquí me quiero enfocar un poquito con esta escritura. Porque existen dos escenas
para esto del evangelismo, para esto del mandato de ir a predicar. Y sí, no es lo mismo predicar el evangelio en época de abundancia y de prosperidad y de popularidad, cuando el cristianismo es popular, no es lo mismo que predicar en tiempos de persecución. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a ver, hay variantes. Vamos a hablar del evangelio, vamos a predicar a Cristo, vamos a hablar del amor de Dios, pero hay ciertas diferencias. Se los voy a enseñar. Primero, porque no voy a hablar de esto hoy. El primer escenario, sin persecución. Más bien de esto voy a hablar. Sin persecución. ¿Cómo se debe evangelizar sin persecución? Le voy a leer nomás un versículo. Lucas 10, del 4 al 5. Lo vamos a ver un poquito más adelante esto, porque esto nos vamos a profundizar. Cuando Jesús mandó a sus discípulos en sus tiempos de popularidad, cuando andaban predicando, cuando se juntaban miles y cuando lo seguían, en su época popular de Jesús, de crecimiento del ministerio, Él mandó a sus discípulos y los empezó a entrenar y los mandó. Y voy a tomar nomás un versículo para mostrarles la diferencia. Lucas 10, 4 y 5 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Lo leímos, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a decir la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos cuando Él fue apresado, cuando Él iba a ser apresado para ser crucificado. Yo no sé si alguien sufrió un tipo de persecución, de tribulación en el evangelio, pues fue Jesús cuando fue crucificado. Fue Jesús, lo mataron. Entonces, Él vivió un momento de esos difíciles, de persecución, de tribulación, de angustia del cristianismo. Él lo vivió. Y justo antes de que esto se presentara, Él le dijo a sus discípulos, les dio una instrucción diferente. Lucas 22, 35 y 36, esto es con persecución, les dijo, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, no, nada nos faltó. Escúcheme, en tiempos de abundancia, cuando fueron a predicar, no les faltó nada. Por eso Jesús le dijo, váyanse sin bolsa, sin calzado, sin nada, váyanse. Y les pregunta, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, no, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, ¿qué dice? En tiempos de persecución, señores, el que tenga la bolsa, tómela. Tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí nota la diferencia de la instrucción que Jesús le dio? En tiempos difíciles para el cristianismo y en tiempos cómodos o fáciles del cristianismo. ¿Sí se da cuenta? Uno le dice, no te preocupes, en tiempos de abundancia no te preocupes, vayan a predicar, hagan su trabajo, no les va a faltar nada. No se preocupen por la ropa, por los zapatos. Va a haber, no les va a faltar nada. Pero en los tiempos de persecución, de tribulación de la iglesia, Jesús les dice, cuando ustedes vean que están así las cosas, no dejen bolsa, no dejen alforja, aseguran cómo se van a alimentar y provean seguridad para su familia, porque sí se pueden defender. Jesús no les hubiera dicho que compraran una espada si no nos permitiera defendernos, ¿sí? Entonces, quiero que vean la diferencia. Pero antes de que los discípulos fueran perseguidos, como vimos en la época de la popularidad de Jesús, no ocupaban. Pero cuando empezó, las cosas cambiaron. Y hoy quiero que nos enfoquemos a esta parte que
creo que nos interesa a nosotros, porque no estamos en tiempo de persecución, ¿no? Estamos en un tiempo en que la iglesia está cómoda, tenemos lugares, nadie se mete con nosotros, podemos predicar todavía con libertad, no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Eso nunca sabemos, pero el tiempo que estamos viviendo es tiempos de comodidad, que uno decide cuándo venir a la iglesia, y si no quiero venir no voy, y si lo quiero ver por la televisión lo veo, y si lo quiero escuchar en el teléfono lo escucho, y vivimos cómodos, vivimos cómodos. Si algo sobra en una ciudad, por lo menos aquí en México, son iglesias, y hablo de todas, de todas. Hay abundancia, son tiempos de crecimiento, las iglesias están creciendo, estamos construyendo, muchos estamos construyendo. O sea, tenemos un buen tiempo como iglesia, de paz, de prosperidad, de bendición. Por eso, hoy quiero que veamos esta parte de cómo se evangeliza en tiempos sin persecución. En los tiempos, que es el tiempo que estamos viviendo, cuando la iglesia no es perseguida. Bueno, entonces vamos a tomar esto y vamos a empezar recordando que Jesús los había enviado comisionados a predicar el evangelio y les había dado instrucciones en cómo llevar esta palabra de vida. Ya hemos hablado en otras ocasiones y no vamos a ahondar en qué son las buenas nuevas, qué es el evangelio, ¿sí? Porque los mandó a predicar el evangelio. Ya tuvimos toda una clase de qué era el evangelio, las buenas nuevas, que este es el año agradable a Dios, donde Dios se acerca al hombre, donde viene a liberarnos de opresión, de enfermedades, donde Dios tiene compasión del hombre, decide bendecirlo, decide abrir una puerta, una ventana de oportunidad nuevamente para el ser humano, gracias a la intervención de Jesús, a su muerte en la cruz. Vemos que estamos en este tiempo y Jesús dice, vayan y prediquen esto. Hoy no vamos a ahondar en el qué es la evangelización, sino en el cómo, porque lo del qué es ya lo vimos en toda una clase de 1 hora. Bueno, si usted gusta, puede buscarlo ahí en el YouTube, donde están en nuestro canal, ¿no? Entonces, Jesús ya les había dicho y les estaba instruyendo en cómo llevar esta palabra de vida, de buenas noticias, en tiempos de popularidad creciente de Él y creciente en su ministerio. Ahora, yo nomás quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Aunque estamos viviendo tiempos buenos, de popularidad o de que el cristianismo está de moda o que no es criticable, que es aceptable, eso no quita que siempre hay envidias, o que haya 1 o 2 personas que nos aborrezca por causa de que somos cristianos, pero Sadoc lo decía el domingo, es 1 o 2 personas, no es toda la sociedad, ¿sí? Siempre dice la Biblia que toda obra excelente despierta la envidia a su alrededor. Toda obra excelente, así que cuando Dios nos bendice, nos prospera y nos va bien y crecemos, la gente habla, y no todos, 1 o 2 que son intrigosos, que son mitoteros, que se meten en lo que no les importa, que hasta lo que no se comen les hace daño, son gente. Entonces cuando usted, independientemente que estemos en un buen tiempo, si usted le empieza a ir bien, no le extrañe que haya 1 o 2 personas que no soporten que a usted le vaya bien, ¿sí? No les extrañe. Eso siempre va a existir toda la vida, ¿no? Entonces, cierro paréntesis porque no quiero que después si algo les pasa en la calle que dice, no, que estamos en popularidad y que me grita y me critica, siempre va a haber 1 o 2 pretitos en el arroz, pero en general vivimos bien. Bueno, vamos a ver esto de cómo teníamos que evangelizar, del cómo. Hay ejemplos. Jesús utilizó, o más bien instruyó, no quiero decir que practicó, ¿verdad? Pero entrenó a sus discípulos antes de que Él se fuera. Vamos a ver algunas de estas instrucciones. Primero, la Biblia nos habla
que primero mandó a los 12. Primero en cortito, primero los 12. Vamos a ver Lucas 9, 1, 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, fíjese, esto es antes de que Jesús se fuera a ir. Lo que leímos al principio fue la gran comisión antes de partir de esta tierra. Esto es cuando Jesús estaba en su pleno apogeo de desarrollo ministerial, en su época de popularidad. Dice, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego nos brincamos a Lucas 9 y 6. Dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a leer también en Mateo, cómo lo cuenta Mateo, ¿no? Esto mismo de los 12. Mateo lo dice de esta manera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, no cobres por lo que vas a hacer. Si sanas un enfermo, no cobres. Si limpias un leproso, no cobres. Si resucitas un muerto, no cobres. Si echas fuera demonios, no cobres. De gracia recibiste, dad de gracias. Bueno, vemos cómo los dos, tanto Mateo como Marcos, nos platican cómo vieron esto de cuando Jesús les dio sus instrucciones. Ahora, hay otro pasaje en Lucas 10, 1, pero este ya no es para los 12, dice que envió a 70. Ya cuando ya eran más, usted sabe que siempre quieren ser más, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya Jesús ya no tenía su grupo de los 12, tenía su grupo de los 70, ¿sí? De los 12 que tenía se le hicieron 70 y luego otra vez se le hicieron poquitos, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya no eran 12, ya querían más estar cerca de Jesús. Y entonces dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió a estos, como eran muchos, pues los envió de 2 en 2, ¿no? Los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, a donde él iba a ir, los envió antes. Y luego Lucas 5, 7, nos brincamos hasta allá, les da estas instrucciones. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, o sea, no sean jacaleros, nomás lleguen a una, ¿no? O sea, no se pasen. Y luego dice en Lucas, siguiendo con Lucas en 8 y 9, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Quiero que vean estos pasajes porque este es el cómo. Este es el cómo. ¿Cómo se debe evangelizar? Jesús nos dice claramente que cuando lleguemos a una casa, cuando vayamos a un lugar y nos quedemos o nos invitan a comer a alguna casa, por supuesto, no era una casa de cristianos, ¿sí? Iban abriendo, tal vez eran amigos, familia de otras ciudades, pero dice, vemos que llegaban y declaraban paz. Vea usted la diferencia
de llegar a una casa declarando paz y bendiciendo a la familia, a llegar a una casa buscando pleito, viendo cuáles son los defectos que la gente tiene. No hay nada peor que abrirle la casa a alguien y que luego salga criticándonos, hablando lo que no le parece. Estaba muy sucia, no lavó los trastes, se pelean, el chamaco entra y sale. No hay nada peor para una persona. La casa de uno es su lugar seguro. Es su lugar seguro. Y créame, una de las cosas que más gorda nos caen, yo no tengo suegra, y además cuando la tuve nunca se metió con eso, pero no hay nada peor que entre la suegra a la casa de la nuera y critique cómo la tiene. Por eso no las invitan. Si usted quiere ser bien recibida en la casa de sus nueras, cállese la boca. Si no le gusta que están los trastes sucios, acomídese y lávaselos y ya, ¿no? Agarre la escobita. Si usted dice, ay, es que mira, no critiquemos ni a la familia, ni a los amigos, ni a nadie que nos abre las puertas de su casa. La casa es nuestro lugar seguro, donde estamos cómodos, donde nos sentimos nosotros mismos, donde no tenemos que quedar bien con nadie. Por eso es que muchos pastores, escúchenme bien, por eso es que muchos pastores no le abran las puertas de su casa a las ovejitas. Malamente, digo, nunca lo voy a justificar, que las puertas de una casa de un pastor estén cerradas. Pero tampoco voy a justificar la impertinencia, la imprudencia y la majadería de los congregantes de ir a la casa del pastor y la pastora y hablar mal de ellos y traicionar la confianza cuando uno le abre una puerta. Ni de un pastor, ni de un congregante, ni de un grupo de vida, ni nadie que te abra la puerta. Jesús dice, cuando vayas a evangelizar, hermano, discípulo amado, discípulos, cuando ustedes vayan a cumplir la gran comisión, vayan, entren a esa casa y en vez de criticar, yo creo que le faltó decir a Jesús eso, dice, vayan y bendigan ese hogar y declaren paz, la paz de Dios esté en este lugar. ¿Por qué no lo invitan a uno a las casas? Porque sabe que la gente es muy criticona y va a andar uno en boca de todo el mundo. Paz, dice, declarar paz sobre un hogar. Y luego dice, y come con ellos. Come con ellos. Lo que te ofrezcan, lo que tengan. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando te den de comer, cómetelo. Cómete lo que te den. Es que yo no como huevo. Bueno, ¿eres discípulo o no eres discípulo? Vamos empezando por ahí. ¿Todo lo puedo en Cristo como fortalece, sí o no? Entonces, ¿dónde está la humildad de uno? Si te ofrecen nopalitos, ¿qué vas a decir? A los que no les gustan los nopales, muchas gracias. Está mal que uno diga, yo no como huevo. Usted cállese, cómase lo que le ofrezcan. No ofenda a la persona que con tanto amor fue, mató el coche, hizo carnitas. Es que yo no como puerco. A menos que le cause alergia de muerte a usted, yo no lo comería. Y aún así, digo, en el nombre de Jesús, aunque comiere cosa mortífera, no me hará daño. No dice la Biblia eso. ¿Sí? No dice la Biblia eso. Aunque el que comiere cosa mortífera, y lo dice en la gran comisión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tan difícil es evangelizar realmente? Declarar la paz sobre un hogar, comer con las personas. Y dice la Biblia, y si hay enfermos, oren por ellos. En la plática, fíjate que mi mamá estaba enferma, mi hijo, mi tía, o fíjate que el vecino de un lado, ahí hay que orar por ellos. Le está pidiendo a Dios que se pare usted en la calle
a gritar o a predicar o a todo pulmón. No dudo yo que haya gente que sí se lo pida, pero creo que más que a usted y a mí es a los profetas. Al profeta que Dios habla y lo manda a hacer eso, ni para dónde se haga. Ni para dónde se haga, lo tiene que hacer. Pero a la mayoría de los congregantes normales, discípulos, nos dice, ve, entra a la casa, declara paz sobre la casa, come con la persona, lo que te pongan, come, ¿sí? Y si hay algún enfermo, y si hay alguna necesidad que tú puedas suplir, ora por ellos. Eso es lo que Jesús da como instrucción de cómo llevar el evangelio. Nada difícil, nada esotérico, nada complicado de, ay, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo? Les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes los invitaron a comer esta semana? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes comieron en una casa que no era la de ustedes? Levanten la mano en esta semana. Levanten la mano bien para que yo vea. Levanta la mano tú. No. Muy bien. Gracias, maestra. No declaramos paz cuando llegamos a su casa, maestra. No tenía la clase, maestra. Quiero decir, creo que comer fuera de nuestra casa es algo común. Cuando nos invitan a comer, a abrir las puertas de nuestro hogar, y hay que ver las necesidades. Ahora, yo aquí yo veo algo muy importante. Mire, yo no veo que esto que nos manda Jesús sea difícil, no es esotérico, no es complicado. Y nos habla de ser sensibles como humanos. Nos apela a nuestra sensibilidad, a esa sensibilidad de que somos necesarios en la sociedad convivir, relacionarnos, tener una relación social. Si Jesús nos quisiera aislados, que no comulgáramos con nadie, que no nos juntáramos con nadie, no hubiera dicho, vayan, entren a la casa, declara paz. Y usted pudiera decir, porque sé que en algunos lugares dicen, sí, pero con pura gente cristiana. No, Señor, no habla de la gente cristiana. No dudo que podamos ir con los cristianos también o que van, pero Él dice, si llegas a la casa y ahí está una persona de paz, la paz se va a quedar ahí. Y hay otra frase que no quise tocar donde dice, pero si en esa casa que tú llegas declarando la paz, no hay un hijo de paz, dijo, la paz se va a regresar y sal de ahí, sacúdete los pies. Si todos fueran cristianos de los que hablaran, no estaría ese pasaje ahí puesto. Habla de gente que tal vez no conoce al Señor, la mayoría, es evangelizar, llevar la paz, la bendición, lo que nosotros tenemos como cristianos, la fe que tenemos para saber que Dios puede sanar, Dios nos puede ayudar. Si hay una necesidad de oración, de un milagro, no necesariamente salud, puede ser economía, puede ser estar en un problema económico, ¿por qué no podemos orar? Pero eso es llevar la palabra. Ahora, como vemos en estos pasajes, esto es antes de enviarlos por todo el mundo. Este es el entrenamiento que Jesús les dio a sus discípulos, a sus 12 y a los 70. Lo vimos en la escritura, ¿verdad? Entonces, era muy lógico que Jesús, estando vivo, sabiendo que Él se iba a ir en un momento, dijera, pues aquí no, lo voy a mandar en cortito, o sea, vayan por aquí, ustedes 12 y los 70 váyanse para acá. Estaban en cortito. Primero, porque Jesús aún no había muerto. Y Jesús mismo les dijo, ir primero ¿a dónde? A las ovejas perdidas de Israel. Primero los de la casa. Todavía no moría Jesús. Todavía no. ¿A quién vino Jesús y no lo reconocieron? ¿A quién vino? A los suyos, a los judíos. Por eso dijo, no vayan con los samaritanos, no se me alejen mucho a estos de aquí, a los judíos, porque Jesús vino a salvar a los judíos como respuesta a las promesas del padre Abraham. Cuando su pueblo no lo reconoció y lo mataron,
Cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo, no, sí me van a matar. A sus discípulos les dijo, cuando ya resucitó, les dijo, id por todo el mundo. Ya no le dijo, vayan con los judíos, o no se vayan con los samaritanos. Cuando Jesús murió y resucitó, Él dijo, a ustedes vine, no me conocieron, pues ahora va para todo el mundo. Y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Y envió a sus discípulos a todo el mundo. Claro que al principio probablemente los entrenó y creo que tenía que ver con que primero vino a los suyos, pero al no ser reconocido, eso se expandió al mundo. Ahora, quiero que vayamos a la parte final, donde regresan después de hacer esto, ¿sí? Quiero que vean cuáles son los resultados de la predicación del evangelio en los tiempos de no persecución. Subrayo, no persecución, porque estos son los resultados. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Esto es lo que Jesús, la autoridad que le dio Jesús a sus discípulos. Escuche, discípulos, a sus seguidores. Dice, y nada os dañará. Y luego les dice, pero bueno, me da mucho gusto que estén tan contentos porque los demonios se les sujetan. Mire, yo no sé cuántos de ustedes haya estado en una situación de liberación o donde usted ora por una situación muy difícil y Dios contesta, ¿verdad? Pero cuando vienen estos con tanto gozo y digo, lo que más les impresionó, no hablaron de los milagros que hicieron, hablaron de los demonios. No sé qué tan impresionante sea eso para ellos, ¿verdad? Pero van encantados y Jesús les dice, sí. Cuando ellos dicen, Señor, los demonios o sea, a mí, una mujer con estos defectos, una mujer tan imperfecta, se me sujetan los demonios. Y Jesús sonríe y le dice, sí, yo miré caer a Satanás como un rayo. Yo lo vi, sí, yo lo vi. Y yo te doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, nada te va a dañar. Pero al final le dice algo tan bonito y le dice, pero amigos, no se regocijen porque los demonios se les sujetan. O sea, sí va a pasar, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito ¿dónde? En el libro, en los cielos, están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo sé que somos cristianos y vivimos bien y Dios ha sido bueno con nosotros. Somos una iglesia muy bendecida. A mí cuando Paola me dice, pastora, yo desde que llegué aquí me di cuenta que esta iglesia es una iglesia muy bendecida. Cada que ella me lo dice, digo, sí somos una iglesia muy bendecida. Dios ha sido muy bueno con nosotros, exageradamente bueno. No sé si puedo usar esa frase, ¿no? Pero ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Y cuando pienso en esto y digo, todo lo que he vivido, todo lo que he logrado, gracias a Dios. Pero luego el Señor me hace reflexionar y me dice, Patricia, no te goces por los éxitos que has tenido, no te goces por lo que tienes, no te goces, gózate porque tu nombre, sí vas a tener eso, sí te voy a bendecir, sí te va a ir muy bien, sí vas a crecer, vas a tener familia, vas a triunfar en lo que tú quieras, te va a ir bien,
pero que eso no sea el punto de tu contentamiento. Que lo que tienes, que lo que tus logros, o sea, qué bueno que los podemos tener porque vivimos en un tiempo de no persecución. Pero no te goces por eso. O sí, gózate, pero regocíjate mejor porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que cuando Dios nos prueba tantito para ver qué hay en nuestro corazón y nos quita aquello que nos hacía tan felices, es que yo era tan feliz de tener aquella casa y ahora que la perdí, ¿perdiste la causa de tu felicidad? Es que yo era tan feliz porque yo viví en esa ciudad o porque yo tenía esto, porque por aquello el trabajo, porque mi hijo estaba en mi casa y ahora que se fue. O sea, esa era la causa de tu felicidad. Ese era tu gozo, tus hijos, tu esposo, tu casa, tu negocio, tu triunfo. Esa es la causa de tu felicidad. La causa de tu felicidad debe ser que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo lo demás es añadidura. Añadidura, bendición que Dios te permite disfrutar en este tiempo. Entonces, eso les contesta Jesús. Y luego, este mismo pasaje lo vemos en Marcos 6, del 12 al 3, y dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Ese es el resultado de ir y predicar el evangelio, de compartir el evangelio. Cuando nosotros lo hacemos como Jesús nos dijo, coman juntos, vayan y coman con los pecadores, vayan y coman a sus casas. Ay, no, nosotros no nos juntamos con pecadores. Mira, no te estoy diciendo que aprendas sus costumbres y que si te invitan una caguama te la tomes o una copita de vino que te la tomes. No te estoy diciendo, a nosotros nos lo han ofrecido. Hemos ido a comer con gente que no es cristiana y nos ofrecen todo eso y no ponemos cara de ¡oh! No, gracias. Nosotros no tomamos. Gracias. De veras, nos dicen, pastor, una copita. No, gracias. De veras, pastor, con toda confianza. No, gracias. Es que nosotros no tomamos. Bueno, y la gente lo entiende perfectamente. ¿Sí? Es que, pastora, usted dijo que lo que me pongan enfrente me lo tome y pues cómo le iba a hacer desaire con la caguama. ¿Cómo, pastora? Dice la Biblia, coman y beban. Pues yo bebí, ¿no? Qué bueno que doy el consejo. ¿Sí me entiende? Vayamos y comamos con la gente. Si los invitan en su trabajo, en su escuela, dejen que la luz entre a donde las tinieblas están. Es que a mí no me gusta dejar a mi hija ir a hacer trabajos en otras casas. Y luego le dicen, hija, evangeliza. ¿Y en dónde, papá? ¿Dónde? Aquí en mi casa. ¿En dónde? Pues en la escuela. No, señora, la escuela se va a estudiar y al trabajo se va a trabajar, no evangelizar. ¿Dónde se hacía el evangelismo? En las casas. Iba uno a las casas, a las ciudades, al centro del hogar. Claro que si se presenta la oportunidad en la escuela, ve usted a alguien enfermo, ore por ellos, por su maestro, claro que ore por la gente que lo rodea, pero realmente creo que es en las casas, queda muy claro, donde vemos la necesidad, donde está la abuela postrada, donde está aquel enfermo, y creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, estos que vimos son los resultados de creer en la comisión, en la misión, en el encargo que Jesús nos da o nos ha hecho a nosotros como sus seguidores. Lucas 10:21, continúo en el pasaje. Usted puede leerlo completo, yo solamente me estoy brincando algunos versículos. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, cuando vienen y le dicen, Jesús, los demonios se nos sujetan, ¿sí?
Y él les dice, no, qué bueno, yo lo vi caer como un rayo y claro, no les va a pasar nada, nada les va a hacer daño, están protegidos, tienen la autoridad mía, pero no se regocijen por eso, conténtense porque son cristianos, porque su libro está allá, su nombre está allá en el libro de la vida, en los cielos. Ahí mismo Jesús les continúa diciendo esto, fíjese, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Jesús está gozoso, regocijado, al ver que estos discípulos, torpes aún, incrédulos, vemos que Marco dice que le reprochó la incredulidad, perfectos no eran. Algunos caían, muchos, no sé, dicen que todos, dicen que Juan sí se quedó en la cruz de Jesús ahí cerquita, pero todos huyeron asustados. Pedro lo negó. Este tipo de personas, Jesús se regocija al ver que sus discípulos están entrenados en deshacer las obras de las tinieblas. Cuando Jesús los envió, no eran perfectos, todavía iban a cometer muchos errores, todavía iban hasta negar a Jesús, todavía. Pero Jesús les dice, vayan, yo les doy la autoridad. No son ustedes, es mi autoridad. Yo te estoy mandando, te encargo que hagas eso. Ve. ¿Y uno qué hace? Pues voy. ¿A dónde quiero llegar? Que usted, Dios le dice que lo ha escogido, que lo ha perdonado, que lo ha amado, que ha creído en usted y que aunque Él sabe que usted no es sabio y entendido, porque esto es lo que dice aquí, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. No eran sabios y entendidos. Sé que muchos de nosotros no nos sentimos ni sabios, ni entendidos, ni perfectos, ni la gran cosa. Y no lo somos. Tenemos que ser honestos, no lo somos. Lo bueno, lo grande que hay en nosotros es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y le dice Dios, me regocijo porque a estos imperfectos, estos que todavía me van a negar, que tienen tantas cosas allá adentro que tienen que ser perfeccionados, cambiados, transformados, renovados, que tienen que nacer de nuevo, porque no habían nacido de nuevo. Todos estos se fueron y predicaron y los demonios se les sujetaban y sanaban a la gente y los muertos resucitaban. O sea, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños, a los que creyeron como un niño, a los que creyeron confiados en mi palabra. Jesús dijo algo, no ruego que los quites del mundo. Cuando Jesús estuvo hablando, dijo, Señor, yo no te ruego que los quites del mundo. No te ruego por eso, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué fue lo que pidió Jesús para usted y para mí? ¿Que nos encerraran en una burbujita? ¿Que nos encerraran en una casa? Más bien que nos extrajera del mundo. No, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Esa es la petición de Jesús. Así que aunque andes en medio del fuego, no va a arder la llama en ti. Así andes en medio del mar y venga una inundación y vengan cosas terribles al mundo, el agua no te va a negar, no te vas a ahogar. Porque Jesús ya oró, dijo, no ruego que los quites del mundo. ¿Dónde debemos estar los cristianos? En el mundo. No tengas miedo, Jesús ya oró por ti, para que Dios nos guarde del mal. Jesús mismo nos mandó al mundo, pastora. ¿Cómo que Jesús nos mandó al mundo? Bueno, sí, lo que yo entiendo es que Jesús nos mandó al mundo a deshacer las obras de las tinieblas, las obras del mal, haciendo el bien. Mire, le voy a leer
Juan 17 y 18. Es más, voy a leerlo junto con usted para que no digamos que está mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? A la iglesia cristiana, a la congregación, a la asamblea, porque algunos le llaman asamblea. Ahí los mando, no más nosotros, puros santos. Y entre nosotros sí podemos hacerlo. Jesús dijo, Señor, así como tú me mandaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Y luego dice Jesús, vayan y hagan esto, los mando al mundo. ¿Y a qué, Señor? Y la pregunta que ustedes tienen, Señor, ¿y qué voy a hacer? O sea, no soy muy santo, no soy muy creyente, tengo muchas cosas, muchos defectos, todavía como que no le entro muy bien a todo esto. Yo lo único que le digo a ustedes es esto. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que murió por usted, para que usted tuviera vida. ¿Usted cree que murió y resucitó? Que tomó sus pecados y se los llevó a la cruz, ahí los pagó, y que resucitó al tercer día. Si usted cree esto, y usted cree que Jesús es su Señor y Salvador, es todo lo que ocupamos. Jesús les respondió en Juan 16:24, nuevas generaciones, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo esté cumplido. Vivan y vivan como cristianos, llevando la paz y la bendición, llevando palabras de aliento a este mundo tan necesitado. Trabajen, estudien, aprovechen el tiempo que estamos viviendo y a donde quiera que vayan, lleven las buenas nuevas de Jesús. El reino de Dios se ha acercado, es todo lo que tienen que decir cuando vean una necesidad, cuando vean un problema, cuando vean una situación diabólica, donde ustedes digan, esto es satánico, ¿cómo puede suceder eso? Ahí ustedes digan, el reino de Dios se ha acercado, y declaren paz, declaren. Y les dice el Señor, nuevas generaciones, hasta ahorita ustedes no han pedido nada. Han llorado y se han quejado y a lo mejor se han lamentado, pero hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y quiero terminar con este versículo de Lucas 10, 23 y 24. Donde dice, y volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes son bendecidos de vivir el tiempo que están viviendo, bendecidos de vivir en un tiempo de paz, de bendición, donde las mujeres pueden estudiar. Ha habido tiempos en que la mujer no ha podido salir de su casa y estudiar, no hubo esa oportunidad. Ha habido tiempos en que hemos vivido persecución, los cristianos nos han matado por lo que creemos. Ha habido tiempos en que se han partido las familias y han sacado, ha habido momentos en que el país ha vivido revoluciones, donde hay tanto muerto. Ustedes y yo estamos viviendo un tiempo de bendición. Tenemos casa, tenemos carro, comemos, disfrutamos a las familias, vemos crecer a nuestros nietos, a nuestras familias. Nos despedimos en el lecho de muerte a los ancianos.
rodeado de su gente que los ama. Vamos a las universidades, tenemos oportunidades de crecer, de ampliar nuestra economía. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Bienaventurados, muchas generaciones no pudieron ver esto. Y hay una parte muy triste que a mí siempre en mi corazón me duele. Cuando Jesús fue a Jerusalén, cuando iba él a entrar a Jerusalén y llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. Y hay una palabra que a mí me ha impresionado mucho. Cuando Jesús dice, no supiste reconocer el tiempo, tu tiempo, tu tiempo, tu oportunidad, el tiempo maravilloso que Dios te estaba dando, la oportunidad. No supiste reconocer tu tiempo, el tiempo de la venida del Hijo de Dios no lo identificó. Qué triste para ellos, pero también qué triste para nosotros, que no podamos entender el tiempo que estamos viviendo. La bendición de vivir en el tiempo, en el 2023, el no poder reconocer o entender que superamos una pandemia, quedamos vivos. Si fuéramos evolucionistas diríamos, somos lo más fuerte, quedamos los más fuertes, pero no somos evolucionistas, somos creacionistas y decimos, quedamos los que Dios quiso dejar en esta tierra para bendición nuestra y bendición de la tierra. Identifiquemos el tiempo de bendición. Vivimos un tiempo de abundancia, de bendición. Cumplamos la gran comisión. Vivamos, salgamos, comamos con los que nos rodean y llevemos, digamos, el reino de Dios se ha acercado. Es el tiempo del favor de Dios. Es el tiempo donde Jesús puede salvar, puede restaurar, puede. Y yo cuando veo que oraban, yo no veo que le diga, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal? Si usted ve, Jesús no les dice, ve, entra a la casa, come, y luego le dices, a ver, hermano, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal? Ora por las necesidades. Dile, es el tiempo agradable de Dios. Ora por ellos. Y cuando te empiecen a preguntar, enséñale todas las cosas que tú has aprendido. Enséñales. Eso es evangelizar en tiempos que no tenemos persecución. Póngase de pie, por favor.